Hola a todos. La práctica 8 se titula Teorema Trabajo-Energía. En este experimento tenemos un sistema que tiene una energía cinética inicial y el cual es sometido a una fuerza disipativa constante, que es una fuerza de fricción que hace que se detenga el sistema. Los dos objetivos de esta práctica son, primero, estudiar la relación entre la velocidad del disco al inicio del movimiento y la distancia que éste recorre hasta detenerse. Y el segundo objetivo es medir la velocidad inicial del carrito y la velocidad final para determinar qué tan elástica es la colisión. En esta sección de acá tenemos la teoría. La primera relación que encontramos es esta de acá, la cual nos indica que el cambio en la energía cinética de un cuerpo es igual al trabajo realizado por una fuerza. Esa fuerza puede ser disipativa o conservativa. En el caso de una fuerza disipativa, esta lo que hace es generar una disminución en la energía del sistema, es decir, que esta energía final va a ser menor que la energía inicial. Es decir, que esta cantidad de acá nos va a dar una cantidad negativa. Y en conclusión, tenemos que cuando tenemos una fuerza disipativa, el trabajo realizado es negativo. En este caso, en este experimento en particular, vamos a tratar una fuerza de fricción constante y si escribimos, si tomamos la energía inicial como un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, tomamos la energía final, la energía cinética final igual a cero, es decir que estudiamos el movimiento hasta que el cuerpo se detiene. Y además tenemos en cuenta que el trabajo es igual a menos la magnitud de la fuerza de fricción, que en este caso sería coeficiente de fricción cinético por la normal, por el desplazamiento. Entonces, podemos sustituir estas tres cantidades, energía cinética inicial, trabajo y energía cinética final, que es cero, en esta ecuación 1 de acá, podemos encontrar el coeficiente de fricción cinético en términos de las variables del sistema. Cuando hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, es decir, tenemos que la fuerza de fricción que actúa en contra del movimiento es igual a menos masa por aceleración, porque el sistema se está deteniendo, desacelerando. Entonces podemos también despejar el coeficiente de fricción cinética, pero esta vez en términos de la aceleración del sistema. Debemos tener en cuenta que en este caso el movimiento es horizontal y por lo tanto la normal corresponde a la masa por la gravedad. Para el análisis cuantitativo, primero vamos a observar el video. Vemos que el carrito se mueve a una velocidad dada y luego deja la tapa sobre la superficie y esta se mueve hasta detenerse. Vamos a utilizar las dos reglas que nos muestran acá. La primera para medir los desplazamientos del carrito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar la regla de tal forma que la última línea nos muestre justo hasta acá, que es antes de que choque el carrito. Entonces, la tapa tiene este borde de la derecha, que es el que vamos a utilizar para tomar las medidas. Y la regla debe estar sobre la tapa de tal forma justo antes de que el carrito choque con la tabla. ¿Listo? Entonces, más o menos es por acá. Ahora, donde finaliza esa regla, vamos a ubicar la segunda regla para empezar a tomar los datos del desplazamiento de la tapita sola. En la parte superior encontramos el cronómetro para tomar los datos de tiempo. Recuerden que ustedes pueden retrocederlo, ustedes pueden más bien avanzar el video y ponerlo en cero según quieran. Entonces en este caso lo voy a poner en cero cuando el borde derecho coincide con el cero de la regla. En esta tabla de acá
Ustedes tienen dos columnas, una de tiempo y una de disco. Lo que les sugiero es cambiar esta columna a disco carro para que sea más intuitivo y insertar otra columna para tomar los datos del disco. Entonces, pues lo que les sugiero es tomar la posición 0 y tomar el tiempo ahí. Luego avanzar hasta la posición 3, entonces van a tomar intervalos de 3 centímetros para el primer tramo, sería para la primera regla, que sería esta, entonces luego avanzan hasta que el carrito esté en 3 centímetros y registran ese tiempo, 0.542, y así sucesivamente, ¿sí? Luego avanzan a 6 centímetros hasta que terminen con la primera regla. Luego comienzan con el desplazamiento de los datos del disco, ¿no? Entonces, para el dato 0 van a registrar su tiempo. Entonces sería 0. Listo. Y en este caso les aconsejo tomar un intervalo de 2 centímetros, ¿sí? Esto debido a, pues, para que les salgan 5 puntos y con 5 puntos pueden hacer una línea, pues pueden lograr una tendencia buena. Pues si toman un intervalo de 3 centímetros, solamente les alcanzan a salir 3 puntos y sería muy poquito para formar una tendencia, ¿listo? Para encontrar una línea de tendencia. Como ustedes pueden observar, yo acá ya tengo unos datos de distancia y esto se debe a una sugerencia que les hago y es que tomen los intervalos de distancia cada 3 centímetros para tomar los datos, ¿sí? En lugar de tomar un intervalo de tiempo fijo, tomen un intervalo de distancia fija. Para el primer tramo sería de 3 centímetros, para el segundo tramo sería de 2 centímetros. Esto debido a que la incertidumbre de la regla es mayor a la que ustedes tienen en el cronómetro. Ustedes tienen una incertidumbre de una cifra significativa acá, es decir, de 0.5 centímetros, mientras acá tienen una incertidumbre de 0.0001 segundo. Cuestiones prácticas, yo he puesto acá unos datos de tiempo que ni siquiera tienen el número de cifras correcto, ¿listo? Recuerden que el número de cifras debe ser 4 porque debe corresponder con la incertidumbre del instrumento. Esto simplemente lo hice para darles un ejemplo o más bien indicarles cuáles son las gráficas que deben hacer. Entonces, en el eje horizontal van a ubicar el tiempo y en el eje vertical van a ubicar los datos del disco y los datos del disco con el carro. Es decir, disco del carro, disco y carro son de la primera parte del movimiento y el disco solito es cuando se desliza sobre la superficie hasta que se detiene. Entonces, ustedes van a obtener dos líneas, como se ven acá. Entonces, fijando una curva, ¿sí? Haciendo una curva lineal, puede ser, y cuadrática. Entonces, lineal vamos a hacerla para el disco y el carro, es decir, antes de que se choque el carrito con la superficie. Y vamos a hacer un ajuste cuadrático a la posición cuando ya se está deslizando sobre la superficie. Entonces, de aquí podemos ver, podemos encontrar el error cuadrático medio para cada uno de los dos. Y entonces podemos observar que la primera parte del movimiento, ¿sí? Recuerden, esta primera parte en la que el carro se mueve, en la que el disco se mueve con el carro, es lineal. Esto no quiere decir que como es una gráfica de posición versus tiempo, entonces tenemos una velocidad constante. Y a partir de la pendiente de esta gráfica, entonces ustedes pueden determinar la velocidad inicial de la tapita en el movimiento sobre la tabla, es decir, en este punto. Entonces, con la segunda gráfica, entonces ustedes pueden determinar que es un movimiento acelerado
En realidad es desacelerado porque se está frenando. Es una parábola que abre hacia abajo. Y además ustedes pueden encontrar la aceleración del término cuadrático. Esta A, recuerden, les da la información de 1/2 por la aceleración del carro. Entonces, a partir de estos datos, de esta información que ustedes encuentran acá, recuerden que acá en este botoncito pueden sacar las incertidumbres, entonces van a responder las siguientes preguntas. ¿A qué distancia se detiene la tapa? Esto lo van a hacer a partir de la observación del video. Van a escribir acá el resultado. Van a determinar el coeficiente de fricción entre la tapa y la superficie del teorema de trabajo y energía, es decir, utilizando la fórmula 2, la ecuación 2. Van a suponer que no se disipa energía en el impacto, ¿sí? Es decir, cuando llega el carrito y choca, él deja la tapa y se devuelve. Entonces lo que tienen que hacer es analizar el carro en este punto. ¿Qué pasa con el carro cuando él llega y se choca y se devuelve en términos de la velocidad, teniendo en cuenta que el choque es completamente elástico, es decir, que no se disipa energía? ¿Listo? Entonces, ¿qué le pasa a al carro en términos de la velocidad? Y finalmente, en este punto 5, lo que tienen que hacer es determinar el coeficiente de fricción cinética a partir de la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, es decir, a través de la ecuación 3. Recuerden, para determinar el coeficiente a partir de la ecuación 2 van a utilizar la velocidad encontrada a partir de la pendiente de esta curva, es decir, del tramo en el que se mueve el disco con el carro. Para encontrar el coeficiente de fricción cinética con la ecuación 3, pues necesitan la aceleración y esa aceleración la calculan a partir del coeficiente cuadrático de la ecuación que les sale para su movimiento, para el ajuste del disco solito, y este coeficiente de fricción, este coeficiente A, ¿sí? Este coeficiente va a corresponder a 1/2 por la aceleración del carro. De ahí pueden despejar la aceleración y sustituirla pues en esta ecuación. Eso sería todo para el análisis cuantitativo. Y luego les quedaría responder las preguntas del análisis cualitativo. Ustedes saben que pueden revisarlas con más calma. Yo les subo el informe en blanco, esta práctica en blanco a SICUA. Y acá deben escribir las conclusiones, es decir, abordar los objetivos planteados inicialmente, los resultados del análisis cuantitativo y además poner el nombre de las personas que trabajaron en el informe.